Bueno, en el año 2013 yo terminé una investigación de 5 años para Fondesit sobre la concepción del hombre y la sociedad. Estudié entonces las distintas formas como Hayek se ocupa de la libertad, de la razón humana, etcétera, de la igualdad, y luego entonces analicé el modo como él concibe la sociedad y los distintos sistemas de la sociedad, es decir, el sistema jurídico, la concepción de la historia, de la política, del mercado. Y de esa investigación, de esas dos investigaciones, resultaba una pregunta central. ¿Cuál es la concepción de individuo que está a la base de toda esta concepción del hombre y esta concepción de la sociedad? Pero también la pregunta sobre la educación, puesto que tanto Hayek como Friedman atribuyen un papel importante a la educación en la construcción o el desarrollo de la sociedad ideal, la sociedad utópica que ellos entonces proponen, ¿verdad? Entonces, me pareció importante contrastar esta concepción del individuo y de la educación con las concepciones del llamado liberalismo social. El liberalismo social es diferente del liberalismo llamado conservador de Hayek y Friedman, pues es un liberalismo humanista, un liberalismo no economicista, representado por autores como Keynes, Dewey, Dahl y otros autores. Era muy importante, me pareció, desde el punto de vista intelectual, realizar la comparación entre estos dos liberalismos, pues la palabra liberalismo no es unívoca, por lo menos significa que hay dos grandes tendencias o dos grandes maneras de entender el liberalismo y la sociedad. La segunda razón es una razón que tiene que ver con el panorama intelectual nacional. En Chile hay un debate importante sobre la educación y nos pareció entonces, el equipo que realizamos este proyecto, que yo dirijo y en el cual mi co-investigador es el doctor Alan Martin del Departamento de Filosofía y un ayudante de investigación también proveniente de ese departamento, Rolando Giano Berced, nos pareció entonces que era interesante hacer un aporte al debate sobre la educación en Chile, puesto que si uno analiza la historia de la educación en Chile, ve que en ella ha habido una influencia de importantes autores liberales. En el periodo que va hasta 1970, podríamos decir que Dewey tuvo una gran importancia, Dewey y los autores de la Escuela Nueva. Y posteriormente, a partir de los años 80 sobre todo, se impone la concepción de educación de Hayek y Friedman. Como dice la OCDE, Chile es el país que tiene el sistema educativo más privatizado del mundo. Entonces nos pareció importante aportar al debate un esclarecimiento de cuáles son estas concepciones de educación de estos dos tipos de liberalismo representados en el primer caso por Hayek y Friedman y en el segundo caso entonces por Dewey y Rogers, un gran pensador norteamericano que tiene un proyecto educativo inspirado en los principios del liberalismo social y humanista. Bueno, ambos autores se definen como individualistas y se oponen, como decía anteriormente, a toda forma de pensamiento que ellos llaman colectivista o socialista. Este es un término muy amplio en Hayek y abarca, como digo, cualquier forma de pensamiento que es diferente al suyo, ¿verdad? Ahora bien, él piensa que el individualismo es el resultado de un proceso evolutivo. Originalmente los seres humanos no eran individualistas, vivían en tribus y tenían entonces una vida que podría denominarse colectivista. El individualismo es el resultado del progreso de las sociedades a través de la historia. Pero sin embargo, dice Hayek, no todas las personas han alcanzado plenamente esta característica de individuos. Él divide entonces los seres humanos en la élite y la masa. Y la masa está guiada por instintos primitivos, y esos instintos primitivos son la solidaridad, el trabajo en común, el respeto por el otro, etc.
Ahora bien, solamente la élite es verdaderamente individualista, comprende los principios que rigen la sociedad contemporánea y por lo tanto posee el saber necesario para dirigir y gobernar esta sociedad en todos los planos. Por lo tanto, esta concepción del hombre tiene consecuencias en su teoría política o en su propuesta política. Ahora, Friedman tiene una concepción en muchos aspectos aún más radical que la de Hayek. Friedman dice que la sociedad no existe, solo hay individuos. Ahora bien, dice, los individuos debían comportarse de modo de asegurar siempre el máximo beneficio individual. Toda conducta humana debía ser guiada por el principio de maximización económica. Es así, dice Friedman, que si yo veo un mendigo que se acerca a mí, yo debo elegir entre soportar esa expresión lastimera que me molesta ver del mendigo que me pide la moneda, o bien le doy la moneda y estoy pagando para eliminar el desagrado que eso me produce. Ustedes comprenderán que eso deja absolutamente excluido al mendigo como ser humano. Yo estoy viendo el problema de la limosna exclusivamente como un problema de satisfacción individual. Es así que Friedman piensa que todas las decisiones individuales deben ser guiadas por el principio de maximización económica. Incluso ofrece una serie de análisis sobre los criterios económicos que debería tener una pareja que está pensando tener o no un hijo o realizar otras actividades. Bueno, Hayek le interesó el tema de la educación y le dedicó un capítulo de una de sus obras principales que se llama Los Fundamentos de la Libertad. En esa obra, Hayek afirma que la educación pública contiene un peligroso riesgo y recoge una serie de opiniones de diversos pensadores liberales anteriores que cuestionan la educación pública. Y la cuestionan porque la educación pública tiene el riesgo de formar de una manera uniforme a las personas, porque podría entonces darle a los estudiantes sentimientos negativos, nacionalistas, etc. Y porque entonces, y fundamentalmente, no permitiría el pleno desarrollo del individualismo, que es, como decíamos, el concepto central de este autor. En segundo lugar, Hayek piensa que todos deben tener una educación básica en la sociedad moderna. Sin embargo, esa educación básica, que debe comprender los conocimientos básicos para desenvolverse en la sociedad, debe a la vez y principalmente enseñar a los estudiantes los principios que rigen la sociedad actual, lo que Hayek considera que son los principios que permiten funcionar a la sociedad moderna, ¿verdad? En tercer lugar, él piensa que la educación es un bien económico, que es la mejor inversión que se puede hacer. Respondiendo con eso al viejo problema, ¿qué es la educación? Él va a decir, como dice su discípulo Friedman, que la educación es un bien económico que debe adquirirse en el mercado educativo. Ahora bien, dice que debe existir un sistema público obligatorio para resolver esta formación básica. Ahora, para Hayek, la educación no es un derecho. Y cuando él se hace la pregunta, ¿debe el Estado otorgar beca a aquellos estudiantes que tienen especiales condiciones intelectuales para acceder a la universidad, pero no tienen el dinero? Él da una respuesta negativa. El Estado no debe hacerlo. ¿Por qué? Porque el tema de la educación sigue siendo para él un tema de un bien de mercado. Entonces dice solamente que se le puede dar beca a aquellos estudiantes que desarrollan estudios que pueden ser importantes para la sociedad, diríamos para el mercado. Lo mismo con respecto a la investigación. Él piensa entonces que solo algunas investigaciones deberían tener entonces apoyo público, pues
también está pensando en el horizonte de centrar la investigación en el mundo privado. Mientras Hayek se dedica a plantear los principios generales de la visión de la educación desde el punto de vista neoliberal, Friedman propone una política educativa. Friedman parte de la idea de que la educación, y saca las consecuencias de ello, es un bien de mercado que deben proporcionar proveedores privados. Ese es el ideal de él, que solo haya educación privada. ¿Y quiénes son los compradores de esa educación? Los padres y apoderados de los niños. Está pensando básicamente en la educación básica y la media. No habla en su libro principal, Capitalismo y Libertad, de las universidades, pero podría aplicarse los mismos principios, y de hecho en Chile se han aplicado a la educación universitaria. Ahora bien, él dice, ¿no es cierto?, hay una crítica muy fuerte a la educación pública norteamericana, que con todo es una educación de buena calidad. Dice que en la educación pública norteamericana los directores y los profesores solo quieren que el Estado les dé cada vez mayor cantidad de fondos, pero son incapaces de educar bien a los niños. O sea, dice que la educación pública es ineficaz. En cambio, él idealiza proyectos educativos privados, porque para él los proyectos educativos principales y de mejor calidad son privados. Lo que él quiere que se realice es un mercado educativo, que toda la educación sea el bien principal de un mercado educativo, y propone un plan de transición en la cual, ¿no es cierto?, las escuelas privadas, una cierta cantidad de escuelas privadas que cumplen con requisitos mínimos, deben ofrecer sus servicios, y el Estado debe darles un subsidio, le llama un voucher, en el cual entonces, con lo cual pueden pagar parte de esos servicios. O sea, él quiere desde ya y ahora, y es lo que en buena parte se ha hecho en Chile, hacer de la matrícula una forma de mensualidad, de pago mensual. Entonces dice que debe proporcionarle el Estado este subsidio para los alumnos que cuyos padres tienen ingreso bajo. Ahora, con el tiempo, dice, se supone que en Estados Unidos va a aumentar el nivel de ingreso de la familia, ya no va a ser necesario que el Estado dé esta ayuda, y entonces nos encontraremos plenamente con un mercado educativo. Y Friedman supone que el hecho de que existan diversos proveedores asegura, a través de la competencia, una mayor calidad. Ahora, Friedman ve la educación de una manera extraña. La metáfora que usa dice que la educación es como ir a un restaurante, es un acto de compra de un bien, ¿no es cierto? Y el Estado solamente debe procurar que aquello cumpla condiciones mínimas, tal como en los restaurantes. Pero lo que está ahí presente es una concepción muy tradicional de la educación, en el cual los proveedores proporcionan la educación, así como los dueños de restaurantes nos proporcionan comida por un precio dado. Hay una concepción que es absolutamente anticuada sobre la educación, en la cual los niños y los jóvenes son menores y responsables. Y el papel entonces del educador es proporcionarle este bien. Ahora, ¿hacia dónde está orientada la educación para Friedman? Hacia el trabajo. Por lo tanto, lo que se trata de formar son personas para el trabajo. La educación es una forma de capacitación. Hay que formar capital humano. Todo el aspecto formativo, humanista de la educación que otros autores importantes han señalado es absolutamente excluido por Friedman. Friedman hace de la educación un mero instrumento de preparación para el mercado. A mí me parece que no es posible comprender las concepciones educativas de Hayek y Friedman sin considerar el proyecto de sociedad que estos autores tienen. Como decía, para Friedman la educación es capital humano. Esa expresión es una expresión muy importante,
puesto que significa que los seres humanos son una forma de capital disponible en el mercado. Esto es totalmente opuesto a la manera como se ha visto siempre los seres humanos, incluso desde Adam Smith hasta la economía actual, que ve los seres humanos como algo distinto del capital. Y el capital es un conjunto de cosas. Pues para Friedman, el ser humano es también cosas del mercado, cosas que son accesibles o comprables a través del salario, ¿verdad? Entonces, hay una idea totalmente economicista sobre el hombre que está a la base de esta concepción. Ahora, ellos hacen una crítica a la sociedad contemporánea porque quieren entonces que esta sociedad se transforme en una sociedad regida por el mercado. Es decir, las teorías educativas de Hayek y Friedman no nos permiten comprender el proceso educativo, ni tampoco tratar de resolver los problemas reales del proceso educativo, sino que está en vista de una utopía de hacer de la sociedad completamente una sociedad de mercado. Esto es, que sea un mercado completamente libre, en el cual todas las relaciones sociales se convierten en unas relaciones de mercado. Hay una utopía neoliberal, ¿no es cierto?, economicista, que es la base sobre la cual se plantean estas concepciones educativas. Ahora, esta concepción utópica es irrealizable. No es posible, entonces, convertir toda la sociedad en un mercado, puesto que, como dice el gran economista Polanyi, una sociedad que no pone límite al mercado se destruye. Una sociedad convertida en un gran mercado, en un conjunto de grandes mercados, es una sociedad que no tiene futuro posible.